Jorge está de lo más tranquilo viendo televisión en su casa, pero recuerda que debe hacer un trabajo que le encargaron hace unos días. Debe investigar acerca de la Revolución Francesa, así que se pone su abrigo y le dice a su hermano: «Saldré un momento, tengo que ir al internet». Su hermano queda muy confundido, pues no entiende cómo sería posible eso. ¿Qué pasó aquí? Tranquilo, ahora te lo explico. Jorge se refería a este internet, pero su hermano lo entendió de forma literal, pues la mayoría de personas confunden la terminología llegando a usar las palabras internet y web como sinónimos. Para entenderlo, debes saber qué es internet. Esta es la red de redes, literalmente, pues una red estará compuesta de dos o más ordenadores, pero el internet lo hará a una escala mundial, conectando ordenadores de diferentes partes del planeta, con la ayuda de cables de fibra óptica que conectan el centro de datos con un dispositivo. Esto lo hace a través de las direcciones IP, que son una serie de números que ayudarán a identificar nuestro dispositivo del resto para que toda la información llegue a su destino. El internet tiene sus orígenes en los años 60 con ARPANET, un proyecto de los Estados Unidos que buscaba conectar computadoras entre 3 universidades de California con fines académicos. Por otro lado, la World Wide Web o simplemente web es uno de los servicios que ofrece internet y sirve para acceder a información como documentos, imágenes, videos, foros, redes sociales, entre otros, que son lo que comúnmente conocemos como páginas web. Estas páginas están conectadas por links. Usan el hipertexto para que puedas acceder al contenido. Entonces, el internet es un conjunto descentralizado de redes y la web es solo un servicio de los otros que ofrece internet, como enviar correos electrónicos, compartir fotografías, jugar en línea, etc. Además de estos conceptos, es necesario conocer el del ciberespacio, que vendría a ser un espacio virtual y ficticio creado por medios informáticos. La doctora Luciana Scotti dice que hay características de Internet que son relevantes jurídicamente en materia de derecho internacional privado. Primero está la internacionalidad, pues las operaciones realizadas en el ciberespacio poseen elementos extranjeros, y es esa internacionalidad la que crea incertidumbre sobre qué órganos estatales o no estatales deben intervenir o tienen competencia para solucionar conflictos en este nuevo espacio. Luego está la accesibilidad internacional, haciendo referencia a que solo necesitamos una computadora y un módem para acceder a la web, trayendo consigo la posibilidad de que cualquiera pueda disponer de información en cualquier momento. Es esa difusión masiva la que requiere de mayor seguridad, pues habría personas que requieran mayor tutela, como los niños. También menciona la atemporalidad, pues las relaciones en el ciberespacio son instantáneas y las relaciones jurídicas son comúnmente entre personas presentes. Por otro lado, señala la descentralización, pues la información se maneja en pequeños paquetes de bits que son transmitidos y cada paquete es etiquetado con la dirección de destino final. Y una vez ahí, los paquetes son unidos rearmando la información. El problema está en que no hay una única ruta y dependerá de diferentes elementos circunstanciales que podrían afectar el tráfico de información, como una avería en un ordenador intermediario. Es por eso que resulta compleja la labor técnica de que un organismo gestione, controle o dirija Internet. Luego nos habla de la deslocalización, aterritorialidad y ubicuidad. Primero, la deslocalización se da porque es imposible conocer y predeterminar los recorridos que sigue la información digital que circula en la red. También porque la localización de quienes operan en Internet es desconocida, pues cualquiera puede conectarse desde cualquier parte del mundo. Un momento, te me estás preguntando, pero si mi localización es desconocida y no pueden saber dónde estoy, ¿qué hay de GPS? ¿No es esa una manera de saber mi ubicación? Es verdad, sí, pero solo si tú accedes a darle tu ubicación a una aplicación. Además, hoy en día hay aplicaciones que te permiten generar ubicaciones falsas y así engañar al GPS. Otra cuestión es que ni siquiera se sabe el sitio desde el cual se conecta el servidor, porque puede estar usando mirrors, los cuales son espejos del sitio web, que están alojados en un servidor diferente, o porque el ordenador está encriptado. También está el hecho de la navegación, pues esta es de manera anónima, como en el caso de las redes. Pero espera un segundo, ¿cómo es eso del anonimato en las redes? Si yo tranquilamente puedo entrar al perfil de Facebook de una persona y revisar toda su información personal. ¿De verdad existe el anonimato?
Tranquilo, a lo que me refiero es que cualquier persona puede crearse un perfil falso en Facebook, poner un nombre falso, una fotografía falsa y de esta manera nunca sabríamos quién está del otro lado de la pantalla. ¿Recuerdan que les dije que una de las características del internet era la deslocalización y que significaba que básicamente éramos anónimos? Bueno, eso quizás a inicios del año 2000, pues en la actualidad es mucho más fácil saber la identidad de una persona con indicadores simples como la edad, el sexo y entre otros. Pero eso no es algo para el común de usuarios como tú y como yo, sino más para personas especializadas en la informática, así que tengan eso en cuenta. Por último, está el tema del gran número de información que circula por Internet, pues tener acceso a Internet es relativamente fácil dependiendo del país en el que estés. Con respecto a la aterritorialidad y ubicuidad, el abogado internacionalista Federico Vives nos dice que una persona puede conectarse a la red desde 3 lugares distintos al mismo tiempo: el lugar donde está conectada la computadora, el lugar donde la computadora accede a Internet y el ciberespacio, lo cual puede considerarse como una paradoja para un derecho y ordenamiento jurídico que fue creado sobre las bases de un espacio dividido en territorios estatales. Otra característica es la intangibilidad, incorporalidad o inmaterialidad, referido a la eliminación del soporte papel en el comercio electrónico. Los problemas jurídicos relacionados a Internet que plantean un mundo sin fronteras ni territorio son temas como la publicidad en Internet, los delitos informáticos, la jurisdicción competente, la ley aplicable al contrato y al documento electrónico, la validez de la firma digital y del dinero electrónico, los alcances de la libertad de expresión en el ciberespacio, la falta de seguridad en la red y con ella la protección de los datos personales y las consecuencias de la violación al derecho a la intimidad. La piratería, pues sería una violación al derecho de propiedad intelectual, el pago de impuestos y aranceles en el comercio electrónico y las consiguientes infracciones impositivas, la transgresión de los derechos de los consumidores y usuarios, la vulneración de principios sobre el derecho laboral a través del llamado teletrabajo y la pornografía infantil. Uno de los conflictos internacionales relacionados a Internet más célebres data del año 2000, el caso de Yahoo versus la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo o LICRA, donde 2 estudiantes judíos de Francia decidieron entablar una demanda civil en contra de Yahoo, pues encontraron propaganda y artefactos nazis que la empresa ofrecía en su sitio de subastas, cosa que infringía las leyes de libertad de expresión en Francia. El tribunal dio una orden judicial solicitando a Yahoo que elimine todo acceso a materiales y propaganda de ese tipo e impuso una multa de 100.000 euros por cada día que pase y no se haya cumplido con la orden. Por su lado, Yahoo interpuso una queja ante un tribunal del estado de California, donde solicitaba una resolución declaratoria para que la orden del tribunal francés no fuese reconocida ni ejecutada y así quedar sin efecto legal en los Estados Unidos. Así, la Corte del Estado de California resolvió que la orden del tribunal francés violaba los derechos de la primera enmienda de la Constitución americana, por lo que dejó sin efecto la orden francesa en territorio americano. Sin embargo, en el año 2006 se terminó dando la razón a Francia, a pesar de que el tribunal californiano en un primer momento rebatiera la sentencia francesa y señalara que ese comercio no está perseguido en su país y que un juez francés no tiene jurisdicción sobre un servicio de Internet que se ofrece desde Estados Unidos. Ahora, viene la pregunta: ¿cómo poner orden en el ciberespacio? Sobre esto, las opiniones se pueden distinguir en 3 tipos: las que plantean una no regulación o desregulación de Internet, otros que dicen que debe ser una autorregulación y finalmente los que afirman que debe existir una regulación estatal. ¿Y tú, cuál escogerías? En conclusión, podríamos decir que Internet es una red abierta, que por su compleja estructura de ordenadores ubicados en todo el planeta aún no se encuentra bajo una autoridad central, y uno de sus principales problemas es el conflicto de leyes y jurisdicciones entre países, pues como ya vimos, una de sus características es la internacionalidad, por lo que aparece la necesidad de regular. Por lo que, a manera de recomendación,
como aún no existe un reglamento oficial por el cual se rija todo Internet, quedaría en manos del propio usuario, o sea, tú, yo y el resto de personas que navegan en la web o utilizan cualquiera de los servicios que ofrece Internet, autorregularnos, es decir, guiarnos por reglas básicas, como respetar a los demás usuarios, no entrar a páginas web desconocidas porque podrían tener un virus o programa que robe nuestra información. También tener mucho cuidado cuando vamos a las redes sociales como Facebook. Tranquilo, no te digo que no las utilices, simplemente que no subas toda tu vida ahí. A continuación hablaremos sobre los elementos de la web, esto relacionado al derecho a través de la protección jurídica. Los sitios web por los que navegamos día a día contemplan un gran potencial de elementos susceptibles de protegerse por la propiedad intelectual e industrial. Pero, ¿qué tan factible es proteger estos elementos de la web en el ordenamiento jurídico peruano? El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, tiene entre sus competencias diversos mandatos reguladores para nuestra incógnita. Existe entonces la posible protección de estos, dependiendo de cada elemento. Tenemos el derecho de marcas, regulado en nuestro país por la decisión 486 de la Comunidad Andina. El derecho de autor, regulado por el decreto legislativo número 822, así como el régimen de represión de la competencia desleal, regulado por el decreto legislativo número 1044. Consideremos que en algunos casos será posible aplicar más de un área a estos elementos web. Sabiendo esto, pasaremos a ver cuáles son los elementos de la web, a los diseños personalizados web, los templates, los links, los nombres de dominio, las keywords, los hashtags, los banners y los memes. Los diseños personalizados web y los templates. Un diseño web es el realizado desde el inicio de la creación de una página. Para esto usualmente se contrata a un diseñador que elabora el arte web, dándonos como resultado un portal web adecuado a nosotros y a lo que queremos transmitir. Por otro lado, los templates son modelos predeterminados que se nos dan para crear nuestra página web. Cuando un diseñador realiza arte gráfico, calificado como obra plástica según el artículo 5 de la Ley de Derechos de Autor, automáticamente se señalan derechos morales y patrimoniales de autor a favor de este diseñador. De esta manera, los trazos y diseños que conforman parte del diseño personalizado web pueden ser protegidos por el régimen de derechos de autor. El nombre de dominio. Estas son una dirección de Internet expresada por palabras, secuencias de letras o números de manera simple para facilitar al usuario la asociación de dicha dirección con un nombre, marca o concepto correspondiente a una persona, empresa u organismo. Estos se componen de la siguiente manera. Tenemos la abreviatura World Wide Web, seguida de un dominio de segundo nivel, posteriormente uno o más dominios de primer nivel, finalizando a veces con un subdominio. Los conflictos jurídicos sobre el nombre de dominio muchas veces nace de la relación con lo que conocemos como marca. La UDRP nos sirve para determinadas controversias, y son: cuando el nombre de dominio sea idéntico o confusamente similar a la marca sobre el cual el demandante tiene derecho; cuando el titular del nombre de dominio no tiene derechos ni intereses legítimos en relación con el nombre de dominio ni la marca; cuando el nombre de dominio ha sido registrado y está siendo usado de mala fe. Esto puesto que muchas veces las personas registran nombres de dominio sobre marcas ajenas a ellos con el fin de lucrar con su prestigio. Las marcas, al menos en el caso de Perú, deben pertenecer a la clasificación internacional de NISA para poder crear sus portales web sin inconveniente. Los links y banners. Los links, enlaces o vínculos son instrucciones inscritas en una página web para que el programa navegador del usuario acceda a otra página web identificada mediante un URL diferente. En este sentido, los links pueden ser de dos tipos: los compuestos por únicamente texto y los que están compuestos por una imagen que al hacer clic sobre ella nos lleva a otra determinada dirección de Internet. Los banners están en la clase de links compuestos por una imagen que dirigen al usuario a otra página. Esto los encontramos usualmente en los bordes de una página web o como un aviso que aparece de manera pop-up. Estos van a estar protegidos por el artículo 5 de la Ley sobre Derechos de Autor, siempre y cuando tengan suficiente originalidad y pertenezcan a la marca que promocionan y no incurran en la competencia desleal. Las keywords y hashtags. Las páginas web utilizan un lenguaje conocido como Hypertext Markup Language, o HTML. Este hace que los dispositivos técnicos llamados buscadores, como Google o Yahoo, facilitan la ubicación de los sitios web por un sistema de palabras clave,
Entonces, las keywords son etiquetas que facilitan la búsqueda de la información, basándose en la frecuencia con la que la palabra clave se repite en determinado sitio web. Por su parte, los hashtags se originaron en la red social Twitter, entendiéndose como la palabra o tópico que va precedido del símbolo numeral. Estos nos sirven para diferenciar, destacar y agrupar una idea en específico, pudiendo servirnos también para encontrar mejores resultados de búsqueda dentro de Twitter. Cabe resaltar que actualmente los hashtags son utilizados en diversas redes sociales y nos ayudan muchas veces a viralizar diversas cosas. Debido a su corto rango de posibilidades, tanto las keywords como los hashtags no están protegidos en nuestro sistema jurídico. Sin embargo, se puede accionar en contra de ellos cuando caigan en la competencia desleal, y esto por el Decreto Legislativo número 1044 en su artículo 11. Por último, pero no menos importante, tenemos a los memes. Según la irreprochable autoridad del Diccionario de Oxford, tenemos que los memes son elementos de una cultura que se transmite por medios no genéticos, sino por imitación. Podemos definir a los memes como imágenes humorísticas de alto contenido conceptual, que se distribuyen por internet como fenómenos virales. Puesto que este trabajo se ha tornado bastante serio, analizaremos las clases de memes. Tenemos a los memes gráficos, a los memes mixtos, a los memes con una fotografía y a los memes con caricaturas de personajes reales. Los memes se pueden analizar desde la propiedad intelectual e industrial, adicionalmente desde el derecho civil personalísimo a la imagen. Aquí se estaría presentando una paradoja, puesto que los memes han sido creados para difundirse y distribuirse libremente por internet. Es por esto que la mayoría de personas renuncian o simplemente no reclaman los derechos de autor que les brinda el Decreto Legislativo número 822 de la Ley sobre Derechos de Autor, en su artículo 18. Respecto a la imagen, se presume el consentimiento de la persona en cuestión. Sin embargo, se han presentado casos en que los matices burlescos de estos memes han afectado a las personas de tal manera que presentaron sus respectivas demandas de acción de amparo. En conclusión, podemos decir que los elementos de la web tienen de alguna manera respaldo jurídico, puesto que se protege el elemento en cuestión o se le mantiene susceptible a posibles reclamos por infracciones a los derechos de las personas que navegamos en la web. ¿Qué papel cumplen las redes sociales en Internet y en nuestra sociedad? Hoy en día nuestra vida social se resume en qué tan activos nos encontramos en las redes sociales, si hoy subimos una foto o comentamos un estado. Pero no nos hemos preguntado cómo es que ha iniciado todo esto, y quizás se debe a que gran parte de los usuarios actuales pertenecemos a aquella comunidad llamada Digital Natives o nativo digital, un término que se usa para referirse a aquellas personas nacidas después de 1995, que pertenecen a la llamada generación digital, y es que durante fines de los años 90 es que se empezaron a consolidar las redes sociales entre 1997 y 2001. Su aparición más sólida fue en el 2002, con aquella llamada red social Friendster, y posteriormente en el 2003 apareció MySpace, la cual tenemos más referencia ya que en su época de apogeo, esta conglomeró gran cantidad de adolescentes, como lo viene haciendo hoy en día Facebook. En cuanto a Facebook, este inició su actividad en 2004, pero inicialmente no era una red abierta, ya que era una red exclusivamente para estudiantes de Harvard, pero posteriormente empezó a abrirse a otras universidades hasta que finalmente, a partir de 2006, Facebook se abre a todo el mundo. Y con el crecimiento de Facebook empieza el apogeo de las redes sociales, y nacen otras como Instagram, Twitter, WhatsApp, entre otras. No cabe duda que estamos ante un fenómeno social que crece exponencialmente y que resulta imparable y que precisa de regulaciones. Si pensamos en distintos y variados servicios que prestan las distintas redes sociales, podemos notar que estas tienen diferentes finalidades. Tenemos redes sociales de comunicación tales como son Facebook, WhatsApp, MySpace, Instagram, entre otras, en las que el usuario puede vincularse con otros usuarios o contactos de segundo hasta tercer grado, es decir, interactuar con amigos, amigos de amigos y los amigos de mis amigos. También tenemos redes sociales especializadas. Estas suelen unir personas con el mismo interés, como son Virtual Tuner para viajeros, Flickr para compartir fotografías y Twister o Metic para encontrar pareja.
Las redes sociales profesionales también tenemos como LinkedIn, Xing, que permiten a los usuarios buscar oportunidades de empleo, hacer networking con compañeros de trabajos o con gente del ámbito profesional. Para hacernos ideas del impacto social en nuestro país, solamente veamos un poco de estadísticas. Según la Oficina de Censos de Estados Unidos, indica que nuestro país tiene una población de 32.74 millones de habitantes, donde el 78% pertenece a una zona urbana. Pero el dato más increíble es que existen más de 39 millones de suscriptores móviles, es decir, un 19% por encima de la población actual. Que para que se hagan una idea, los asentamientos humanos, lugares en condiciones deplorables, es más seguro encontrar un dispositivo móvil con acceso a internet que un desayuno saludable diario. En cuanto al uso de las redes sociales, son 24 millones los usuarios activos en las redes, es decir, el 73% de la población actual. Además, se señala que el crecimiento de los usuarios representa un 5%. En cuanto a las edades, un 31% está conformado por jóvenes y adultos de entre 25 y 34 años. Le sigue un 30% de jóvenes entre 18 y 24 años y un tercer grupo que va de los 35 a los 44 años, con 16%. Bien, en cuanto al uso de Facebook, la totalidad de los 24 millones tiene una cuenta activa. En Instagram, la totalidad de usuarios son de 5.2 millones. En Twitter, a la fecha solo tiene 959.000 usuarios. LinkedIn, por su parte, tiene 5 millones de usuarios activos y Snapchat 975.000 usuarios en total. Como podemos ver, más del 70% de la población peruana cuenta con un dispositivo móvil o una red social por lo menos. Sin embargo, debemos girar un tanto la moneda para visualizar los riesgos que representan las redes sociales. Todo el impacto que vienen realizando las tecnologías de interrelación y comunicación vienen configurando una serie de escenarios imprevisibles para la sociedad actual, y una de las consecuencias es la denominada sociedad de riesgo. Las redes sociales permiten compartir e intercambiar datos entre usuarios, pero de la misma manera las recaba en una base de datos. La popularización, el fácil acceso, sin controles reales, la gratuidad y la gran cantidad de usuarios, entre los que destacan jóvenes y adolescentes, han traído como resultado múltiples ventajas en el conocimiento, así como en el incremento de relaciones interpersonales, pero también múltiples agresiones a los derechos fundamentales, a la imagen y protección de datos, además de amenazar la privacidad y la seguridad de nuestra información personal. Ahora, tampoco debemos ignorar que el concepto de privacidad está cambiando, principalmente en el ámbito de los nativos digitales, que anteponen la comunicación y la interrelación antes que a la intromisión de su propia privacidad. Y es que la privacidad pasa a un segundo plano cuando se trata de navegar por las redes sociales. La generación digital no ha alcanzado el grado de madurez que se requiere para comprender la cantidad de información personal que discurre por las redes sociales. De ahí que se precisa reforzar la educación y formación para la sociedad de riesgo. Algunos peligros de subir información personal explícitamente en la red social son aquellos como la suplantación de identidad, ya que en aquella red social es fácil tomar una foto y copiar un nombre para hacerse pasar por otra persona, además de que se pueden falsificar cuentas de bancos. También tenemos la difusión no consentida de fotos e información. Estas suelen suceder por falta de conocimiento. Algunos usuarios suben fotos a las que pueden acceder hasta el tercer grado de amistad, quizás personas que no conozcan. También por otro lado tenemos el ciberbullying, una manifestación de violencia por terceros, haciendo uso del anonimato que proporcionan las redes sociales con el fin de dañar a esa persona. Por otro lado también tenemos el grooming. Esta también es conocida por presentar chantaje o extorsión a cambio de publicar información o fotografías de carácter íntimo. Bien, estos son algunos de los peligros que representan las redes sociales. Sin embargo, ¿cómo es que nos protege nuestra regulación legal? En el año 2011 se promulgó la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales, la cual en cierta manera merma los peligros que representan las redes sociales. Sin embargo, esta no es lo suficientemente sólida. En el numeral 2 del artículo 14 sostiene expresamente que no es necesario el consentimiento del titular de la base de datos cuando se trate de datos personales destinados a ser contenidos en fuentes accesibles al público. El artículo 17 delimita este último concepto a los medios de comunicación electrónica, guías telefónicas, medios de comunicación social, revistas, entidades públicas, entre otras. Entonces, la manera correcta de interpretar esto sería restrictivamente,
es decir, limitar su uso a estas bases de datos accesibles al público solamente. Sin embargo, en la realidad esto no ocurre, ya que se generan bases de datos a partir de estas bases de datos accesibles al público. Ante esta problemática, la solución no puede ser privar al hombre de su dimensión relacional. No se puede aislar a un niño de las redes sociales. El acceso a Internet se ha convertido en un derecho fundamental. Sin embargo, esto no quiere decir que no deba estar sometido a límites. Se debe plantear un marco legal, así como un código informático, y también se debe tener un control judicial. Seguidamente les hablaré acerca de la nueva concepción que tiene el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información en cuanto al fenómeno del Internet. Al hablar de estos derechos debemos tomar en cuenta que se enraizan en cuanto al fenómeno de la comunicación. Es por ello que podemos hablar acerca de que el fenómeno de la comunicación es tan antigua como el propio ser humano. Entonces, este fenómeno nace con la finalidad de interactuar con sus congéneres, los cuales posteriormente son tan imprescindibles para la formación de futuras relaciones de comunicación, tales como tenemos y que hasta hoy en día se practican el lenguaje verbal, el lenguaje escrito, los gestos, así como también las señas, que de alguna u otra manera, arraigados por la necesidad de la persona de comunicarse, están presentes hasta la actualidad. Ahora, esto sumado a los diversos avances técnicos que se produjeron a lo largo de la historia, tales como tenemos en primera instancia las cartas, seguidamente a las radios, la televisión y por último y el más importante que está vigente en la actualidad, el Internet, que de cierta manera incidieron en esta misma cuestión y a su vez trajeron nuevas posibilidades de comunicación que pasarían a formar parte de nuestra propia existencia, a tal punto que ahora el medio más útil para no solamente la intercomunicación entre personas, sino también para la transmisión de información a nivel mundial e internacional, el cual une redes que a su vez conectan ordenadores hasta el más recóndito lugar del mundo, es el Internet. Hablando de la información, debemos recalcar que en la actualidad estamos viviendo en un periodo, si se podría decir así, en donde la sociedad es netamente informática, en donde la información se configura como un elemento clave, por así llamarlo, poder, pues por el mismo hecho de que esta información pueda ser ofrecida, consumida, procesada y almacenada, hace que cualquier persona, inclusive el Estado, deseara tenerla a fin de aplicarlos a su propia conveniencia. Cabe señalar que el Estado se siente atraído por este poder, pues justamente se ve superado por este fenómeno que prácticamente escapa de sus manos. Dejando de lado el poder que tiene la información, pasemos al aspecto jurídico. En cuanto respecta al jurídico, consideremos de que este no ha sido ajeno a aquellos cambios y transformaciones que dio origen el Internet. Es evidente que ha sido afectado por realidades nuevas que tiene que afrontar, a veces con suma dificultad, puesto que las viejas y clásicas categorías que realiza el derecho no son ciertamente operativas en la sociedad de la información. Y es ante estos retos que se necesita con más urgencia la intervención del derecho para que tanto y cuanto pueda cumplir su fin, que es de regular la vida humana de la sociedad, sea con eficacia y con justicia. Y esto a su vez conlleva a que necesariamente deba estudiar
analizar aquellas nuevas vías y posibilidades de comunicación que ofrece este avance tecnológico. Pero antes de continuar, hagamos una breve reflexión acerca de estos derechos que a nivel nacional son amparados por nuestra Constitución peruana como derechos fundamentales de la persona. Pero ante ello también cabe señalar que estos dos derechos se diferencian, ¿no? Pues por un lado la libertad de expresión tiene como objeto aquella manifestación de cualquier concepción intelectiva. ¿Qué quiere decir? Aquella manifestación de los pensamientos, de las creencias, de aquellas opiniones propias, ¿no? Que se van a difundir mediante medios de comunicación, y que podríamos decir que su único condicionamiento, hablando de manera genérica y no especificando el ordenamiento de cada país, vendría siendo a aquellas expresiones que son simplemente necesarias. Es decir, que para exponer nuestra concepción intelectual no debemos, digamos, de brindar expresiones inmorales, aquellas expresiones antiéticas o que ofendan o dañen la dignidad pública de la sociedad. En cambio, la libertad de información tiene otro sentido en particular, pues supone el derecho a la libre comunicación y a la recepción de la información. Se puede entender entonces que tiene dos vertientes distintas. Por un lado, se refiere al derecho de informar, y por el otro se refiere al derecho de ser informado. Claro está, este último con las restricciones que pasa a precisar la ley. Sumado a esto tenemos a su objeto de estudio de la libertad de información, el cual es aquellos hechos noticiables, o sea, aquellos que tienen alguna trascendencia pública y que resultan necesarios para que los ciudadanos participen en la vida colectiva, por lo cual la información que se transmita se recibe y debe ser veraz. Ahora bien, pasemos al tema principal de esta presentación, el cual son el estudio por parte del derecho de las nuevas vías o formas de comunicación existentes y dadas por el fenómeno del Internet. Consideremos brevemente que para que se dé una correcta regulación constitucional de parte de cualquier estado, se debe amparar antes que nada estas libertades, ¿no? La libertad de expresión e información, las cuales van a permitir a la persona expresarse e informarse, sea por cualquier vía, es decir, por cualquier medio de difusión y reproducción que sean autorizadas, las cuales no pueden figurar predeterminadamente en la Constitución. Es por ello que se puede considerar que estas vías de comunicación deben ser en números apenas. Hablamos entonces de el correo electrónico, que supone una plataforma en donde se realizan el intercambio de mensajes entre diferentes puntos o estaciones de una red. Por otro lado, el chat básicamente permite una comunicación simultánea de un elevado número de usuarios que envían mensajes escritos a un lugar en común, en los cuales es establecido por los mismos participantes, o así como también permite realizar conversaciones bidireccionales, es decir, que son cerradas entre dos usuarios. Lo más resaltante es que esas comunicaciones se realizan en tiempo real. La forma más extendida de entrar a un chat es mediante el IRC, que es el Internet Relay Chat. Y por último y no menos importante, tenemos a la World Wide Web, que ciertamente representa el aspecto multimedia de Internet. Es metafóricamente la telaraña mundial que ofrece contenidos variados en formato hipertexto.
Las páginas que lo constituyen están relacionadas entre sí a través de estos vínculos de hipertexto, lo que hace surgir la metáfora de que estamos posiblemente navegando en la web. Es la información que proporciona esta multimedia que lo hace único y diferente de Gopher, por ejemplo, que solo proporciona información en texto. En cuanto se refiere a los soportes que utiliza Internet, resalta dos modalidades: uno mediante la vía terrestre y la segunda mediante la vía aérea o satelital. Por lo general, el soporte terrestre está dado mediante cables de par trenzado, cables coaxiales y cables de fibra óptica. Estos últimos son mejor por la cantidad, su calidad y la seguridad de lo transmitido de la información. No obstante, la comunicación a través de Internet, al no equiparar cualquier parte del mundo con solamente mediante estos cables de fibra óptica, se hace uso de la infraestructura aérea o satelital, los cuales van a emitir ondas hertzianas o satelitales de manera que lleguen a esos lugares en donde se imposibilite el uso de el Internet vía terrestre. Y por último hablaremos acerca de la posición que adopta el usuario en cuanto al ciberespacio. Ahora bien, las nuevas vías de expresión e información que permite el Internet ayudaron en gran medida a que el ser humano adopte nuevas alternativas que puedan ayudarle a manifestarse y a elegir aquello que quiere transmitir y lo que quiere percibir. Es ante ello que podemos afirmar de que el usuario ya no es un simple receptor pasivo de la información, las cuales brindaban los medios de comunicación en masas, sino que con la llegada del Internet, el usuario toma el papel de emisor de la información y a su vez hace de receptor, de manera que se puede llegar a tal confusión, pero que ante esta confusión converge una nueva figura que puede adoptar el usuario en cuanto al ciberespacio. Como podemos ver, el Internet en relación a la libertad de expresión otorga nuevas posibilidades que fomentan la formación de nuevas vías de comunicación entre las personas, tales como tenemos hoy en día a los correos electrónicos, a las redes sociales, a los foros de discusión y el más principal de todos, que es la World Wide Web, que ciertamente es la multimedia del Internet. A todo ello podemos decir de que el Internet es el medio por donde se transmite aquella información que se da en bits, que ciertamente tiene una dosis de interactividad y con fines múltiples, con información múltiple de gran variedad. Esto ciertamente resulta positivo, ya que a su vez al brindar un libre acceso a las personas, sea en el lugar que esté, en el ámbito individual, se puede decir de que se ofrece a este mismo la facultad de controlar aquello que quiere expresar e informar y aquella información que quiere recibir. Por otro lado, en el ámbito institucional, ofrece o promueve el enriquecimiento de la opinión pública, que como bien sabemos es propio de un Estado democrático y que por lo tanto al ser amparado por la Constitución,
es un derecho invulnerable. Es por ello que considero de que al querer el Estado regular este derecho, considero que es erróneo, ¿no? Y ciertamente se debe eximir de toda regulación. También el Internet, al tener un lado positivo, también tiene un lado negativo, que evidentemente puede ser difícil de controlar. Tal sea, digamos, mediante una imposición de una responsabilidad emitida por el mismo Estado, que considero a criterio personal de que es ciertamente erróneo, ya que al no estar, digamos, colindante con el Internet, pues al ser el Internet una red global, ¿no? Y que a su vez cobija una gran cantidad de sujetos que pueden intervenir, por ejemplo, en la difusión de una información que sea falsa y que por lo tanto perjudique o vulnere la fe pública de la sociedad. Es por ello que en todo caso se podría decir de que la mejor opción sería una regulación por parte de páginas determinadas mediante términos y condiciones, mediante algunas restricciones de edad, ¿no? Que ayudarían a que los usuarios ciertamente ya no opten por esa información que sea no tan valiosa, sino aquella información que enriquezca su cultura y su intelecto, ¿no?